Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto programa de La Justa Histórica. Estamos aquí de vuelta otra vez después de las vacaciones, entre comillas, de Semana Santa. Bueno, del programa también que tuvimos con el historiador de Historia Express, Alejandro. Y nada, hemos tenido algún problemilla técnico y demás que lo queríamos haber hecho la semana pasada, pero bueno, ya estamos de vuelta con ya películas programadas y programas, así que nada, ya vamos a volver de lleno aquí en la justa histórica. Nada, estamos ahora, viajamos al antiguo Egipto, justo más o menos nos mostramos en el 1274 a.C. Pero no estoy solo en esta ocasión, me acompaña un colaborador que suele repetir muchísimo, que es Alberto de Ficción Sin Límites. Muy buenas tardes, Alberto. Hola Pablo, pues un placer volver por aquí, bien hallado, como dicen en la radio. Nada, no pude estar en el de Reino de los Cielos, pero debo decir que volví a ver la película, además la versión extendida esta del director y me encantó. Estuve escuchando el programa, lo tengo a medias, pero un gran programa con Alex. ¿Qué te pareció, digamos, eh, esa diferencia entre la película normal con el director, que se habló también mucho en el programa? Pues es que no me ha dado tiempo a terminarlo del todo, pero No, vamos, digo la película del Reino de los Cielos, digo. no, la película. La diferencia de. Vale. Sí, sí. Pues debo decir que yo tenía el recuerdo de que era larga y era aburrida. Mm, Y vi la eso es normal. verdad. Y esta vez me he puesto la versión de 3 horas de esta del director y me ha entretenido más, me ha gustado más. No sé si es que te explayan más y entiendes las cosas. Sí que es verdad que hay muchas cosas sobre el tema este del protagonista que a lo mejor pues sobran, ¿no? Tema de juramento y tema de cómo coge los cargos y temas sociopolíticos que le incumben a él, pero no sé, a lo mejor como que está más explicado, mejor detallado y a lo mejor por eso me gustó más, o a lo mejor es que claro, ya tengo más años, ya pues parece que la Sí. edad lo No, entiendes de otra forma. yo siempre lo digo, que cuando una película la revisitas después de hace muchísimo tiempo, pues se ve de manera diferente. Sí, En este eso me ha caso, pasado. pues, seguramente te ha podido pasar a ti. Pues nada, vamos a... El programa de hoy es una película que, bueno, hay gente pues no le gusta, otra sí. Vamos a hablar de Exodus, Dioses y Reyes. Una película joder, no me dejaré el director, Riley Scott, Ridley Scott, sí. conocido, conocido, vamos, muy famoso por hacer la película de Gladiator. Incluso también El Reino de los Cielos, o sea que no sé por qué, pero me apetece, como tengo esta de, pues, no hacer dos programas seguidos en la misma fecha histórica, de ir saltando un poco, entonces tocaba un poco de antigüedad y digo, va, pues vamos a seguir con Riley Scott, aunque bueno, vamos a ver que no es lo mismo, pero bueno, poco a poco. Nada, nos centramos, como he dicho, la película, para meternos un poco de lleno, dónde nos situamos, históricamente te hablo. Bueno, vamos a ver el reinado de Seti I. Entonces, luego vamos a ver que realmente su sucesor fue el gran Ramsés II. Ya veréis, iremos desengranando un poco que fue uno de los faraones que más hizo digamos, porque al final fue muy longevo, entonces, claro, pues tuvo un montón de cosas por hacer y, bueno, y cosillas que iremos desgranando. Eh, lo que pasa que aquí, bueno, vamos a diferenciar un poquito también, que se basa un poco en la religión, ¿no? En el protagonista, que es al final Moisés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a diferenciar un poco aquí, en este programa, lo que primero qué pasó de verdad en este antiguo Egipto, en este reinado tanto de Seti I como de Ramsés II, y cómo estaba Egipto en el momento, y luego pues vamos a ver la figura de Moisés, si fue real de verdad o fue al final pues invención de la cristiandad, de un poco todo La esto de religión. la religión lo que tiene.
que bueno, que no pasa nada, pero pues es así, ¿no? No, a ver, yo ya Conocimientos, advierto que no soy creyente, por lo tanto, hemos comentado tú y yo en privado 1000 veces este tema sobre un programa católico y demás, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Yo no soy creyente, por lo tanto, pues, habrá muchas cosas como bueno, el tema de las plagas y temas así, que pues oye, está muy claro, bien, es, no- ficción, pero es normal, o sea, en todas las películas, mira, el otro día en el Reino de los Cielos, pues hablábamos tanto de la religión musulmana como la cristiana, pues como, o sea, no hace falta, incluso que decíamos que estaba mejor, en Estados Unidos no estaba bien vista porque ganaban los musulmanes y bueno, era de las mejores que daban, que podían haber elegido otro periodo histórico que no ganasen los musulmanes, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, que a a ver, nosotros, al fin y al cabo la historia es la historia y las cruzadas fueron las cruzadas y, o sea, quién ganó, quién perdió está escrito, no se puede cambiar, ¿no? eso es. Pues nada, ya si quieres, pues nos vamos a pasar, digamos, lo que es la dirección, un poco lo que es la reseña de lo que es actores, banda sonora, lo que es la película antes de meternos ya de lleno lo que nos gusta aquí en la justa histórica, ¿vale? Así Vale. que vamos, os dejo por aquí como siempre la página para que podáis, los que nos estáis viendo, que podáis ver un poco todo lo que los actores y demás. Como ya hemos dicho, director Riley Scott. Eh, bueno, antes de meternos, ¿qué te parece la dirección, Alberto, bueno, voy a hablar un poquito de Riley Scott. Como hemos dicho, pues al final es un director que, bueno, hizo Gladiator, que se hizo una de las películas para mí más favoritas que tengo, o El Reino de los Te Cielos. escucho, pero la imagen se ha quedado pillada. No sé si es cosa mía o tuya. Ahora. Mm, Ah, vale, ¿no? Que tú te fíjate. estabas moviendo. Vale. Vale. Vale, vale. Eh, nada, pues vamos a ver que el estilo de Riley Scott pues no le gusta, digamos, utilizar pantallas verdes. eh, Siempre prefiere pues construir set o incluso pues trasladarse a ciudades o entornos naturales. En este caso vamos a ver, en curiosidades seguramente que nos lo dice luego Alberto, en España se rodó, Sí. aquí en España, en esta película de Exodus. Y bueno, pues al final lo que este director pues trata, para mí en esta película, porque al final es un relato bíblico, ¿no? Que es el Exodus, es como se llama, pues darle un poco de drama histórico, mezclando pues esa de supervivencia, de sentir como que el Moisés fuera un héroe, como ponerlo como al final eh, como cualquier protagonista, tanto el Reino de los Celos o Gladiator, ¿no? Ponerlo de esa tesitura y tenerlo, ver también un villano, porque a lo mejor ya veremos que a lo mejor Ramsés segundo pues no, pues podría ser una cosa u otra, pero no sé, es como que siempre me gusta mencionarlo, es el tema del camino del héroe, ¿no? Pues siempre al final todos los Sí. días se hacen fijar en ese momento. Entonces a lo mejor en esta película creo que peca un poco de eso en vez de contarnos a lo mejor, no lo sé, pero ya iremos desengranando un poco según vayamos avanzando, pero eso más o menos es, digamos, la introducción de Riley Scott. ¿Cómo lo ves aquí en lo que es la dirección, Alberto? Bueno, yo creo que tenemos a Ridley Scott en su máximo esplendor, como siempre. Pues es muy perfeccionista, es muy detallista. Hay cosas, fallos históricos en el vestuario o en cosas, pero yo creo que si no eres historiador o no lo miras o no lo detallas, pues ni te importa ni te enteras. Entonces yo lo que es la película como dirección, yo veo una película buena, una historia de la Biblia contada de una forma épica o ese intento de Sí, hacer épico lo normal, ¿no? Como hace siempre con Gladiator y con todo lo que ha hecho. La historia la conocemos todos, ya sea por la Biblia o en catequesis o en misa o incluso con la película esta del Príncipe de Egipto de dibujos, que a mí me me encantó. gustaría también hacerla e incluso luego compararla, o sea, porque me Claro. parece que creo que también
es digna. O sea, Entonces, y además es que ahí ves la comparación a lo mejor entre una y otra. sí. Yo lo que veo es que Ridley Scott lo que ha querido hacer, al menos con el guión y con los argumentos, con los arcos argumentales, es hacer algo, digamos, más serio o más real, ¿no? Y que deje de ser una historia de cuentos, o por decirlo de alguna manera, ¿vale? Algún cuento para niños para contarle por las noches, o como es la película del Príncipe de Egipto, repito. Entonces yo creo que ha querido hacer algo épico con una historia de la Biblia, algo básico. ¿Que lo ha engrandecido? Sí, en mi opinión, a mí me ha gustado lo que es la película como uso y disfrute de, pues tú vas a ver una película, vas a que te entretenga y a disfrutar. Su objetivo lo ha hecho. Yo pienso que tanto los decorados como los entornos, el vestuario, la música, los efectos especiales, yo creo que todo está muy bien para ser una película de Ridley Scott. Está en su línea de perfeccionista, en su línea de detallista y sigue siendo Ridley Scott. A mí me ha gustado. Estamos hablando de que es en el año 2014, ¿vale? O sea, bueno, relativamente es nueva, no como esta que estamos hablando, que era de los 2000, ¿no? Gladiator creo que fue en 2004, 2000 o algo así. Ya te Sí, digo que pero eso voy, tú me pones ahora mismo Gladiator y esta película y no tiene nada que envidiar una a la otra. Para mí son las dos, como si fueran de hace 8 años las dos. sí, mira, que han pasado Para mí mantiene el nivel. Eso es. Bueno, pues nos vamos a meter ya con los protagonistas. Vamos a hablar sobre todo de Christian Bale, que interpreta a Moisés. Christian Bale, perdón, es conocido ya, yo creo que ya por parte De sobra. de sobra. Entonces, lo vemos que como que es un personaje que evoluciona, ¿no? Pues lo vemos de general egipcio ahí con un tipo hermanastro, ¿no? Un poco subidito de tono por estar ahí donde está. Vemos ese Egipto que está en plena... Bueno, aquí es un primer fallo que tienen, que parece que están en decadencia porque se ve el tema de los esclavos y tal, ya luego lo hablaremos. O muchas construcciones y demás, vemos que está, no sé en ese caso, pero bueno, es lo que nos muestra. Pero vemos ahí guerras y tal. Entonces vemos esa entrega de lo que es Moisés, ¿no? De que pasa de ser un general a luego un líder por las visiones, que es como una locura en sí, luego un enamoramiento, vemos, o sea, es como, hay a veces que, o para mí, Christian Bale lo hace muy bien, pero creo que le meten demasiado. ¿Por qué? Porque lo veo de una parte, otra, es como que lo veo tres versiones diferentes. Entonces creo que lo hace demasiado bien para poder interpretar tres versiones diferentes en una misma película. Yo creo que el fallo del personaje de Moisés es que han querido que en vez de ser un líder sea, además lo dice la aparición del niño, se supone que es Dios, le dice que necesita un general. Entonces, claro, una cosa es el general que fue Moisés en Egipto, el príncipe de Egipto, un líder, y otra cosa es el Moisés, digamos, que nos cuenta la Biblia, el Moisés que salvó al pueblo y demás. Hay varios fallos históricos que ya comentaremos más adelante, pero por comentar algo, el tema que les enseña a todos los compañeros estos a los hebreos de la táctica de las guerrillas, ¿no? De ir infundiendo, ir jodiendo la logística del enemigo, ir incendiando edificios y cosas así. Yo creo que si Moisés, la historia de la Biblia, no te cuenta eso, sino que te cuenta otra historia distinta. O sea, no era un general. Lo que te quieran contar. Claro, pero yo lo veo en la Biblia, lo veo más como un Mesías, como un Salvador, más que como un general. Yo, otra cosa que quería comentar, que es lo que estoy diciendo más o menos, porque veo como tres Moisés diferentes o tres interpretaciones de Christian Bale, que no quiero decir que lo haga mal en ningún momento, es que creo que Ridley Scott le salió cuando terminó la película como 4 horas. O sea, es una pasada. Ya estamos como siempre hablando de lo mismo. Aquí creo que no hay versión del director, pero... Yo soy partidario de ver todo, o sea, es igual que El Señor de los Anillos. A Sí, mí me encanta la versión de 4 horas. Claro, la crítica película no por 4 horas, pues ya está. Tú ponte la de 2 horas si quieres o la de 3, yo me pondré la de 4
pero no entiendo por qué luego quitan ese metraje o ese contenido hecho. Entonces a lo mejor no vemos esa transición de Moisés como deberíamos, porque sí que pues cuando empieza la película lo entiendo perfectamente, está la sombra de su hermana o de su hermanastro, luego cuando se lo destierran, qué tal, pues luego cuando se enamora, tal, y luego ya ahí me falla un poco también, pues eso, cuando le llama a Dios, que hay esa locura, que no sabe si a finales, entonces, pero que lo que es la actuación de Christian Bale sí que es un actorazo, si es que no te puedo decir que no. Sí, ahí te doy la razón. Yo creo que porque además vemos un príncipe de Egipto, un Moisés que está en Egipto, que se ríe de los rituales egipcios, se ríe de los augurios, de las Sí, profecías y todo esto de Egipto, cuando sale la chica esta, no me acuerdo cómo se llamaba, la que lee el futuro y dice que vienen profecías malas y que un salvador y tal y cual. Entonces el Moisés se ríe de la religión y se ríe y no cree en esas cosas y tal, y luego tiene una aparición, una visión y de repente ya es extremista con esa religión, con ese Dios, vamos a salvar el pueblo así de la noche a la mañana. claro. Entonces, me parece un poco bestia, un poco brusco el cambio de personalidad. Pero ese no es, o sea, no es problema suyo, es lo que No, no, a lo no, es un que- o sea, guión. O sea, yo la lo hace actuación, bien. claro, pero eso al final es problema del director, Sí, es lo que te digo. el guión. O que te quieren contar tanto en menos. Entonces al final hay que a veces cortar muchas cosas, no lo sé. Ya te digo que en eso lo entiendo, pero claro. Nada, nos vamos con su hermanastro para ser segundo, ¿no? Que es el coprotagonista, bueno, así decirlo, que es Joel Edgerton, que la verdad lo había visto menos, pero bueno, creo que hace buen papel de Ramsés II. Bueno, ya veremos luego, en teoría, cómo era Ramsés II y demás. Siempre ha sido, bueno, las historias que nos cuentan de Ramsés II, pues vino del reinado de Seti I, que lo tenemos al principio de la película. Entonces, su padre fue un faraón que estaba siempre en guerra. Entonces, él como que quería superar y ese afán de ser, cada faraón, de ser un dios. Entonces, creo que también lo muestran bien aquí, es algo bueno. Creo que también Joel Edgerton creo que también lo muestra, ¿no? Que ese afán, ¿no? De ser ese dios. Y es el papel a mí cuando más me gusta. Entonces, ya cuando se le va un poco en el tema de la película, ya sea porque cuando viene Moisés con las plagas o lo que sea, ahí es cuando ya me lo veo un poco que no, que se sale fuera del papel. No sé si te pasa a ti. Al principio Sí, sí que lo veo súper bien, o sea, cuando son hermanos, hermanastros, tal, cuando llega su reinado, me lo creo, pero luego ya es como que sí. me falla, no sé por qué. De hecho, sabe las órdenes que tiene que tomar, sabe, una vez que toma las riendas, sabe lo que tiene que hacer y demás, pero al final de la peli, a ver, luego piensa también que al final, pues eso, ha pasado las plagas, se le ha muerto el hijo, etcétera. Entonces, a lo mejor está un poco exagerado, pero tú piensas que hace un personaje desesperado, un personaje que ya no sabe por dónde tirar para poder seguir y a lo mejor lo han caracterizado o hace el papel muy exagerado, a lo mejor, puede ser. Puede ser. Pero vamos, a mí en general lo que es el papel de Ramsés y el actor de Joel, a mí me ha encantado, me ha sorprendido, de hecho. En esta película, es que ya te digo, no tenía ningún afán por verla, la he visto para el programa, me ha llamado la atención, está muy bien, y me ha llamado la atención el elenco que tiene. O Sí, sea, la verdad es que me hace falta más películas sobre Egipto. O sea, hay muchas antiguas y demás. Luego tenemos La Momia, que por supuesto hablaremos porque muestra un montón de cosas súper chulas de Egipto, aunque sean muy de fantasía, pero hablaremos. Es que me gustaría mucho hablar porque al final siempre lo he dicho aquí, que mi hermana es egiptóloga y bueno, pues he estado en el propio Egipto y es una maravilla todo lo que tienen y lo vais a ver ahora pues cuando hablemos un poco porque me gusta, o sea, me voy a animar. Entonces, claro, pero yo no me quiero, puedo morir sin o ir a sea, Egipto. claro, por supuesto. Entonces quiero pues que me hagan más películas sobre este mundo, ese antiguo Egipto, porque fueron miles de años, ¿no? de reinado.
Entonces, bueno, tenemos a grandes reyes y, vamos, es que grandes faraones, y uno que este fue Ramsés II, que fue Sí, de además las es muy, muy construcciones, icónico el de cuando Ramsés. vayas a Egipto, dice Ramsés II, Ramsés II, Ramsés II, o sea, es así. Y eso creo que también lo muestra un poco en la película, o sea que no hay problema. Y luego lo del elenco, pues sí, si quieres pasamos al siguiente que tenemos aquí, que no recuerdo ahora, pero sé que lo vimos aquí a Ben Kingsley, que hace Sí, que de Moon. hace Eh, el papel este que le dice a Moisés que es hijo de quién es, que es no es verdad, un sí, faraón y el tal. hebreo. Es de Sí. los sabios hebreos, exacto. Como de los Que lo- sabios que son. Hablamos también con el que es de Iván Sina, en el médico en el primer programa. Sí, en el médico. Que por Eh, cierto, ya tengo la 2 por ahí para verla. sí, habrá que hacerla también. El Lo que otro pasa día me es puse los 10 primeros minutos porque tenía la necesidad de saber si monta la clínica o no y a ver cómo va el tema. que eso es. Y Y empieza, nada, bueno, este actor, la verdad, que en todas películas históricas sale, macho. Yo no sé, es que sí, es increíble. le mola el rollo. Y no, hay gente que se empapela, pero bueno. Otro que quiero hablar, sobre todo, en este personaje, pues bueno, me da igual un poco, pero es Sí, sobre tipo, todo vaya. John Turturro, que hace de Seti primero. Sí, Creo que es necesario saberlo, o sea, al final, pues se muestra al principio de la película, pero creo que es muy fundamental porque ese papel al final que hace es como, que ya veremos si lo que luego de lo que lo leemos, que si fue verdad, si eso eran hermanos, lo que sea, pero era como primero guerrillero, buscaba siempre en lo que se muestra, pues sobre todo por Egipto, tener siempre unidos también a los dos hermanos. Entonces, el papel, creo, o sea, me lo creo, lo hace muy bien y a mí, la verdad que sí que me ha gustado, igual que su mujer, que hace sí, o sea, Sigourney Weaver. de Weaver, que hace de tuya, que no se ve tanto, pero, o sea, ya veremos que, Tiene bueno, ahí. que Sí. tiene cosillas, porque no estaba así como se muestra, pero bueno. A eh, mí el John Turturro, el que hace de Seti, me llama la atención porque, claro, lo ves en The Batman y es Falcone o Maroni, no me acuerdo cuál era de los dos, creo que era Falcone. Luego lo ves en Transformer y hace de Zumbao, entonces yo tengo ese papel de Transformer en sí, él. Y verlo en un papel serio me choca y me llama la atención. Entonces me gusta cómo lo hace porque no, o sea, ves los registros de cada actor. Y este tío lo hace muy bien en cada registro que tiene y está de puta madre. claro, Sigourney Weaver es Sigourney Weaver, donde claro. se diga y donde se Pero pronuncia. A ver, a el ver, no cortito. creo que sea problema, que creo que sea el director que no le dan tanto protagonismo, pero me hubiera gustado mucho más lo que fue en realidad tuya, o sea, porque tiene tela para haber metido, pero ya te digo, al final creo que en esta película no se están mostrando la vida de Ramsés II, sino que al final están metiendo, o la de Seti primero, sino que están metiendo al final la vida de Moisés. Entonces, claro, Sí, pero resume mucho. claro, hubiera estado genial porque, ya te digo, o sea, Ramsés II fue uno de los faraones más longevos, o sea, murió con 90 años. O sea, imagínate todo lo que pudo suceder. Y creo que tenía hasta Además, 200 es hijos, o un, sea, es un tema que dicen en la película, que hay un problema que cada vez la tasa de esta de vida, ¿cómo se llama? sí, la de natalidad. Bueno, la No, natalidad, mortalidad, joder, que cada vez vivimos más. sí, Que tenemos más años. Porque claro, en egipcio antes con 30 40 años ya eras un sabio, un viejo y morías. sí. Pero es No, no había un. eso. Joder, ¿cómo se dice? Ya no me sale. No, no, no. Que el estilo de vida hace que seamos más longevos. No me acuerdo cómo se decía. Joder. No que haya más natalidad o más mortalidad, sino que tenemos más calidad de vida. Y es un tema que dicen, dice, claro, dice, aquí cada año vivimos más años las personas. Nacen menos y mueren menos. Dice, yo necesito un ejército para protegerme aquí de esta peña, Claro, porque aquí no, la gente no se muere. eso es. Y bueno, otro que me gusta muchísimo, que siempre cuando lo he visto, creo que también sale en Spartacus y alguna también película histórica, vamos, estoy de memoria, pero bueno, es Ben Mendelsohn, que hace de Viceroy Head, que es como,
a ver, pues en Egipto pues tenían ahí, pues lo dejo aquí en esta ciudad, que me proteja, mientras que me sirva, pues lo típico cuando pues los condes o vizcondes o cosas así, ¿no? Entonces creo que el Como papel que hace, eh, eh, la figuración que tiene también, sobre todo, te muestra muy bien solo por este personaje. Como ya sabíamos, en Egipto se cuidaban un montón, tenían una higiene que te cagas, ese maquillaje también era muy real, las pelucas para no protegerse de infecciones, de piojos, Entonces ahí se muestra sobre todo el que más, o sea, en este personaje, que lo vemos que cambia de vestuario a los 2 segundos y la interpretación que hace creo que es muy buena. O sea, pues al final consejero, ¿no? Del como reino. el que coordina la polis, ¿no? La ciudad. Eso. Así que he de mencionar. Luego, como española tenemos a María Valverde, que es de Bueno, Chipora, ahí, que no, ahí debo decir que que yo no, la vi no la y recuerdo. claro, y Que dije, me la he esta tía, visto ahora, digo, digo, me suena de algo y no sé de qué. Cuando miro el reparto, digo, Demonios en el hostia, cielo. digo, espérate que sale Mario Casas por ahí ahora. Digo, calla, calla, me llevé una sorpresa Pero no, muy yo buena, oye, había se nota, lo hace muy bien. he visto la película hace poco, hace unas semanas, y no recuerdo verla. No, no sé de qué hace, o sea, la verdad. Es la mujer de Moisés. Hostia, claro, es verdad. Es verdad. Claro. A ver, Sí, 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 sale, es que llega cuando lo destierran a Moisés de sí, Egipto, sí, sí, lo exilian es y llega el verdad. poblacho ese que está en mitad de la nada. Ella tiene su propia religión, que no recuerdo cuál era, Claro, y la siguiente escena que te digo, sale es me suena casándose muchísimo, me suena con Moisés. muchísimo. Y era de eso, es verdad. Sí, sí, sí. Claro, 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 Sí, claro. hostia, lo que pasa es que, claro, como va con el velo y con las tatuajes y demás, hostia, pues sí, perdón, perdón. Sí, sí, Fallo sí. técnico, fallo técnico. Vaya técnico. Bueno, pues nada, y no sé si alguno quieres hablar. Indira Parma, que es como digamos el oráculo Ah, sí, griego, pero aquí es es eh, verdad, la conocéis sí, ¿cómo se llamaba? eh, por el Juego de Tronos. Sí, Vamos, ahí es donde más protagonismo tiene. sí. Entonces, pero vamos, sí, hace buen papel. Y además, la tienen caracterizada como si fuera cuando era Nefertiti, con ese Eso. gorro arriba que tenía. La tienen caracterizada igual, o sea, no tiene nada que ver, pero el tema del vestuario, pues la asemejan un poco como eso. Y yo creo que poco más del reparto. Sí, yo creo que sí, porque ya los demás al final yo creo que tienen mucho Sí, protagonismo, ¿no? Lo que sé, el dúo, ¿no? Al final va a ser Segundos y Moisés. sí. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la banda sonora, que la tenemos es un español, es Alberto Iglesias, fue Ya, el eso no lo sabía yo. compositor que fue elegido, que fue una sorpresa, digamos, para Hollywood. Entonces, yo la verdad que, no sé, no, esta composición no es que se te queda, me ha costado mucho, por ejemplo, cuando busco, por ejemplo, para subir al programa, en redes sociales me hablo para poder anunciar, y dices, joder, pues hay 3 o 4 melodías o temas que dices, estoy en duda. Pero aquí la verdad es que no tiene como una banda sonora mm, mítica, ¿no? Creo que también fue un poco imposición de Riley Scott, que no quería que fuera así, que fuera más protagonismo. Entonces, aquí lo que hace Alberto Iglesias es un poco imitar las trompetas doradas que que se creaba en películas antiguas sobre Egipto, de Cleopatra o algo así, que hace que sea hipnótico, sombrío. Entonces, bueno, pues sí que se utiliza mm, mucha percusión, pero ya te digo que es como algo que no, para escenas claves y ya está, pero no que te vaya a transmitir. O sea que para mi parte no algo de que se pueda, digamos, decir que te acompaña, como hemos hablado muchas veces, te acompaña gracias a la banda sonora, pues puedas tener una escena brutal.
En este caso yo creo que no lo tenemos. Sí. Yo es que de bandas sonoras ya sabes que estoy algo perdido. Desconocía el detalle del español, pero por lo que veo entre María Valverde, el español en la banda sonora, el rodaje en España, España ha tenido mucho que ver en esta película. Cosa que, pues oye, es bueno que nos Sí, bueno, internacionalicemos un al poquito. final en España ya lo vemos. Otra cosa antes de acabar, digamos, lo que es la reseña de la película, me gustaría comentar un poco lo que es el producción y vestuario, que yo creo que aquí es donde la verdad se estuvieron un poquito. Que, por ejemplo, la diseñadora de vestuario fue Genti Yates, creó un montón de piezas únicas, se fijó un montón, uno de los mejores templos conservados que hay ahora mismo es el Luxor, pues se fijó todas las estatuas que hay para poder ver pues, los pectorales, ¿no? Sí, bueno, pectorales que utilizaban para poder lograr todo lo que se muestra en la película. O sea, no querían pues eso, que fuera algo, bueno, que querían pues eso, que fuera lo más real posible. Y en ese caso, todo el tema de Egipto creo que sí que, que lo, que la verdad que sí que lo muestra muy bien. Ya veremos por la parte de los hebreos o la de Moisés, que no tiene nada que ver, pero en muchas partes de Egipto sí que están muy bien reflejadas y fue gracias a esta diseñadora de vestuario, que es Jenny Yates. Y por mi parte, pues eso, poco más. O sea, yo creo Si que quieres, te dejo, tengo tres o cuatro curiosidades de la producción, o sea, en cuanto a temas de la película, no históricos. Te las dejo por aquí si quieres claro, y nos la quitamos del medio. A ver, hay un bulo por internet por ahí que dice que fue el último papel en la película de Exodus de Christopher Lee, que es Saruman en El Señor de los Anillos o el Conde Dooku en Star Wars. Drácula ha hecho películas también sobre Ramsés, creo que hizo también del faraón Ramsés, etc. He indagado por ahí y es mentira, ¿vale? Se supone que Christopher Lee iba a hacer el papel que hace Ben Kingsley, ¿vale? Pero finalmente lo hizo Ben Kingsley y dicen que este fue el último papel que hizo Christopher Lee, que interpretó a un sumo sacerdote también. He intentado buscar y yo no veo por ningún lado a Christopher Lee en ningún cast y en ningún sitio, ¿vale? Como hemos dicho, rodaje en España. Se filmó en Almería y en Fuenteventura. En Almería se construyeron los barrios pobres de los esclavos y todas las canteras. Y para la escena del Mar Rojo se utilizó la playa de Cofete en Fuerteventura. La logística fue tan masiva que tuvieron que construir carreteras temporales solo para llevar el equipo de filmación. O sea, montó una Ridley Scott de narices. Y como siempre decimos, como ya hemos dicho al principio, Ridley Scott es muy realista. Y en vez de usar CGI, que usó 400 ranas reales para la plaga de las ranas, eso caballos y fue. camellos traídos de toda Europa, y los actores tuvieron que aprender a manejar carros de guerra de verdad, lo cual resultó ser extremadamente peligroso por la velocidad, la falta de suspensión de los vehículos y demás. Y luego decir que Christian Bale aceptó el papel justo después de terminar la trilogía de Batman con Christopher Nolan. El actor confesó que de lo que más le costó fue desaprender a pelear como un superhéroe moderno para adoptar los movimientos de un guerrero de la Edad de Bronce. Además, leyó la Torá, el Corán y los libros de historia para prepararse, llegando a la conclusión de que Moisés era una figura extremadamente compleja y quizás, dijo el actor, que Moisés podía haber sido una figura esquizofrénica. Un actor de método, que se dice. Sí. Bueno, pues nada, chicos, nos vamos a pasar a la parte ya que nos gusta, yo creo, ¿no? De aquí de la justa histórica. Y vamos a pasar con lo que fue real, que yo creo que parece que hay poco, pero bueno, algo habrá, ¿no? Eso Algo habrá. parece. Eso parece. Claro, hablamos de esto y decimos, madre mía, tal, no sé cuántas. Pero bueno, hay cosas, ya veremos luego, pero bueno. Vamos a hablar de lo que sí que fue real, ¿vale? Nada, decir, pues bueno, que ya lo hemos dicho al principio, pues que la base es de esta película como lo hemos dicho antes, ¿no? Que no es digamos, la historia de Ramsés II
ni de Tuya, como hemos hablado, Seti primero, sino que al final está basada, digamos, en un relato religioso. Entonces, claro, a lo mejor esto ya pues nos puede cambiar un poquito, al final es el libro del Éxodo. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Pues que puede ser que haya pilares históricos y que luego, y arqueológicos, que sí que pasarán, pero claro, otra cosa, al final es un libro religioso y puede pasar en la realidad y luego que no. Entonces, ahí lo dejo, cada uno, pues ya sabe. Es como cuando hay fantasía, pues hay a veces que sí que se basan en algo real y luego no. Entonces, es para decirlo. Has hablado antes, por ejemplo, Alberto, de lo que son los carros ligeros, la maquinaria de guerra. Es algo muy clave en lo que fue en Egipto. Sobre todo en la época que fue en el siglo XIII antes de Cristo, era la gran potencia militar que tenía Egipto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no se ve igual como lo hacían, pero lo que se ve mostrado, esos carros, es algo que sí que está muy bien hecho, o sea, estaba muy bien estudiado. La verdad que eran vehículos de madera, de cuero, extremadamente ligeros, eran diseñados para tener velocidad y no choque frontal, que hay muchas veces, a eso me refiero, que lo vemos en la película, que utilizan para choque frontal. No era para eso, sino que al final pues era pues coger velocidad y ir ganando posición en batalla y era. Así que también se muestra en la película que es como lo utilizaban, que era en la retaguardia, atrás, que iban los arqueros, o sea, esa velocidad que llevaban y tú dejaban a los caballos, o tenían, incluso los carros iban dos personas, uno iba con él, digamos, eh, eh, de piloto, por así decirlo, con el Sí, caballo, y el el otro, el copiloto. arquero, lo tenías ahí, pimpa, pimpa, pimpa. Entonces, Sí. eso ganaba muchísimo. Entonces, es algo que fue una innovación, digamos, para la época, porque no existía, entonces fue una invención egipcia, como muchas cosas, por supuesto, y que gracias a ella, pues ganó millones de batallas. Entonces, mira, una de las cosillas que sí que fueron reales. Sí. Yo he leído por ahí también que hacen mucho abuso en la película del caballo, digamos. Pero claro, luego dicen que no, que realmente, o sea, A lo que se ver, sí, usaba en sí, aquella época era lo que dices tú, ¿no? Los carros tirados por caballo. sí, Y que de hecho leí que los caballos en aquella época no tenían la anatomía que tenían después, con el paso de los siglos, y que eran muy débiles, incluso para cargar una persona. sí. Que por eso usaban de tirar de ellos. En vez de montarlos, lo usaban como tiraje. Sí, es igual que, a ver, estamos acostumbrados a lo mejor a los camellos y eso de verlo por Egipto y tal, y al final eso no se ve hasta dentro de muy, muy, muy tarde. O sea, Sí. siempre al final lo que era, al final siempre eran los caballos. A ver, yo creo que es Hollywood al fin y al cabo y el cine es cine. Entonces, claro, Eso es. Egipto, el desierto, pues camellos. Pero en la época de Ramsés II, si no me equivoco, lo que se usaba eran las mulas de carga de toda la vida, eran los burros, ¿no? Las mulas y los burros. Y eso sobre todo pues para el tema de trabajo y ya te digo, pues para el tema de batallas pues está claro que eran caballos y ya está. Vamos a hablar de otra cosa de la megalomonía de Ramsés II, que ya lo hemos hablado un poco antes. Eso también está muy bien visto en la película, que estaba obsesionado con las estatuas y la construcción. Se ve en las películas todo el rato, ya vemos que hay errores históricos, por supuesto, que entraremos luego después, porque no eran en la misma ciudad, porque eran en otra misma fecha o lo que sea, pero sí que se muestra que vemos como que estaba en construcción, que tenía ese Ramsés segundo obsesionado por eso, porque al final un faraón tenía que ser, es un dios, y eso está muy bien reflejado, y esa obsesión que tenía por construir, porque yo soy más grande, eso es así. La tuya mide 15 metros, pues yo 20. A ver quién la tiene más grande. Sí, es así, tal cual. Y eso sí que Sí, sí, en, sí. en en ese aspecto, pues sí que está muy bien mostrado que, pues bueno, pues se supone estatuas de faraones anteriores incluso utilizaban la misma piedra que tenía, o sea, ¿para qué? Porque esos cimientos y luego pues a lo mejor le cambiaba la cara, le cambiaba tal, o sea, imagínate, era pues para todo quedar con la posterioridad de quedar tus nombres y luego
la escala de los templos que hablamos, que uno de los que luego más adelante que hablamos, que es uno de los más famosos y que por suerte he estado, que es el Abu Simbel. El Abu Joder. Simbel es algo que también se muestra en la película. Creo que ahí no lo muestra bien, digamos, porque Abu Simbel está súper en el sur y ahí estamos hablando en el norte, pero bueno, es algo que luego hablaremos, pero vamos, es digamos el templo más famoso que hay uno tanto en Egipto, incluso sobre todo de Ramsés II, o sea, pues para eso. Luego hablaremos un poquito en errores históricos sobre este templo, porque es algo de mencionar. Otra que está muy bien, que empieza, digamos, la película, es la batalla de Cadés, que es la relación que tiene, digamos, los egipcios con los hititas, que, bueno, los hititas, pues es, digamos, lo que era entre, pues, bueno, Canaán, Turquía, pues bueno, estaban ahí entre, pues eso, para proteger un poco todo lo que tenía Egipto, ¿no? En ese momento, entonces sí que tuvieron bastantes luchas. Y que es cierto, pues eso, esas batallas empezaba con Seti primero, pero también tuvo contra Set segundo. Entonces, a lo mejor no muestra igual idéntico, como podemos hablar de otra batalla que se sepa un poco más, porque aquí ya estamos hablando de 1200 y pico antes de Cristo, o sea, no tenemos tanta documentación como la que podemos querer, pero sí que se sabe de esa batalla de Cadés y que sí que nos la muestra, ¿no? Vemos ese poder que tenía Egipto, eh, lo que hemos hablado antes, el vestuario, los carros de combate, creo que eso la verdad está muy bien mostrado. No sé si sabes a lo que Sí, me a ver, refiero. yo creo que se Pero muestra además muy. tienes al principio, sobre todo. Sí, se muestra muy rápido. Yo creo que está muy bien elegido la batalla de Cadés como presentación, ¿no? Pues el pueblo hitita, un pueblo que está ahí acechando, que quiere pasar los límites de Egipto y que quiere tal. Entonces, sirve mucho también para mostrar, digamos, no rivalidad, pero sí a lo mejor la complicidad que hay entre Moisés y Ramsés, porque Seti les manda a los dos a la batalla de tal y al final es Moisés quien salva a Ramsés. Entonces, claro, ya empiezan con el dilema de Moisés te ha salvado. Entonces, yo creo que esta batalla sirve como justificación para la rivalidad entre Moisés y Seti, ¿no? Ya empieza un poco a meter, digamos, a meter mierda entre los dos, por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí. uno ya se empieza a picar porque este me ha salvado y al final como que lo justifica un poco, yo habría hecho lo mismo por ti, no sé qué, no sé. Luego Luego, ahí es cuando le da la espada que se muestra, pero bueno, eso. sí. Luego también cuando Ramsés da una orden y le dice Moisés, yo creo que sería mejor que pusieras no sé qué en la retaguardia, y le dice Ramsés, dice, bueno, tú dedícate a atacar y déjame a mí la Sí. logística, que yo me encargo de esto. Y el otro se queda así callado como diciendo, vale, Tú a lo tuyo, chaval, ¿sabes? sí. Entonces yo creo que Eh, la batalla en la película sirve como eso, como justificación para la rivalidad entre los dos. Ahí empieza un poco a meterse mierda entre uno y otro. Que en la Aquí, batalla se muestra muy poquito, o sea, es el sí, ataque directo que hacen y se acabó, no hay más. por eso estamos hablando de cosas reales y además aquí lo muestran también como una victoria, ¿no? Bueno, Y luego no fue así, o sea, la batalla de Cadés se llegó como un empate técnico, entre comillas, pero luego pues llegó con Ramsés segundo como si fuera una victoria porque al final, pues hay a veces que dices, más vale este empate a cero, como puede ser el fútbol que me he traído yo de casa y sí, lo puedo hacer como una victoria, ¿no? antes de que caiga, Bueno, hemos hablado también lo que son, otra vez, pues no sé qué suena por ahí, que me he quedado alguna moto por ahí, que a mí me pasa igual, porque. Vale, hemos hablado antes de vestuario y tal, pues es una de las cosas uh-huh. que están bastante bien, lo que es la estética de la corte, sobre todo. Los palacios, el diseño de los palacios, está muy bien eso, los cosméticos, lo que hemos dicho, todo las maquillaje. Lo que te digo, no les protegía solo del sol, por ejemplo, el maquillaje. O sea,
te quiero decir, no era solo estético, que les protegía del sol. Al final, todo que se lo hacían, digamos, el ojo de Horus, que lo hacían aquí, pues también era para protegerse el ojo, para que no se le metiera pues esa arena, eso, pues tanto de mosquitos, o sea, la población egipcia era muy adelantada mucho para la época, ya lo veremos, que sí, que era un poco teto, o sea, inventaron hasta el condón, o sea, imagínate. Eso, sí, sí, o sea, yo cuando... Es una polla. Sí, 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 o sea, imagínate. Ya te digo que para esas cosas, y luego a lo mejor en la Edad Media les sudan los cojones. Es que, Sí. fíjate cómo era la cosa, ¿no? Yo la verdad que cuando aprendí tanto sobre Egipto me fascinó por esa misma. Entonces, bueno, pues vemos también los rituales cuando... Antes de que pases del vestuario y tal, o sea, yo creo que se ve muy bien también reflejado. A lo mejor se pasan un poco con el personaje de Ramsés, pero vemos el tema de los faraones calvos con lo que llevan en la cabeza, ¿cómo se llama? La tela esta con la corona de la Sí, sí, serpiente. sí. No, Joder, no, no, eso está bastante bien. Sí, yo creo que está muy bien representado. Lo que es el tema. Y O luego sea, la barba que realmente, tiene esta de mentiras para. realmente hay gente, pues sí que llevaba su pelo y demás, pero muchos, la mayoría se rapaban para protegerse pues, de esos de piojos, de infecciones y poco más. Incluso, aunque tendrían su otro pelo, pero se ponían pelucas. O sea, incluso mujeres, hombres, ya sabes, eran pelucas, por supuesto, naturales, que pues había gente que se dejaba el pelo crecer, pues criadas o cualquier cosa, utilizaban ese propio pelo natural y se creaban esas propias pelucas para la gente de la corte, para la gente de faraones o lo que sea. Incluso lo que tú dices, que tampoco ahora me sale el nombre, pues igual. Pero sí que la verdad que está muy bien. Igual que los rituales que se ven de embalsamamiento, el papel de los sumos sacerdotes que están que al final lo que hacen pues son los consejeros políticos, se ve muy bien porque creo que está bien documentado en las crónicas de la dinastía 19, creo que es. O sea que la verdad que por esa parte muy bien. Sí, hay otra cosa de las armaduras, que es lo que has dicho, que en la película está muy bien, pero no en todo el mundo. Solo aquí en la película destaca con las armaduras y el color dorado y demás, digamos, a los protagonistas de Egipto. Pero, por ejemplo, en la imagen que tienes ahí ahora mismo en pantalla, se ve como, digamos, al piloto del carro. Sí, es que el vídeo. Sí, a Claro, ver si. Se ve como más oscuro, sin claro. color, sin viveza, y el Egipto antiguo era más como Ramsés en esa imagen, ¿no? Con mucho Sí, oro, con mucho brillo, con mucho color intenso, con mucho colorido. Entonces a mí me gusta, además hay una batalla que lleva un traje como una armadura metálica que lleva los brazaletes en las piernas, que es muy dorado, muy reluciente con el sol, y me encanta esa armadura. sí, o sea, los egipcios hacían mucho sobre todo dorado porque era lo que más tenían al final era el sol y ese reflejo es lo que, todo lo que era esa luz, esa brillantez, era lo que le acercaba a sus dioses. Entonces, eh, siempre solían vestir, digamos, pues eso, con ropajes dorados o siempre, pues eso, lo que dices tú, brazaletes, collares, eh, un poquito, un poquitito de eso. Bueno, otra cosilla, eh, aquí que hay, pues que está bien en la geografía del delta, donde vemos Pi Ramsés, estaba, pues eso, lo que vemos, una zona de marismas, canales, mucha vegetación, pues el terreno, pues este que vemos pantanoso de la cena del Mar Rojo, pues eso más o menos sí que está bien metido, pero vamos, que tampoco te creas que hay algo más. Es que no he encontrado así. Sí, que es monumentos, por supuesto, que existen. Pues, por ejemplo, la pirámide de Giza, pero ya hablaremos. Es que no la muestran en Tebas o en construcción. No sé, es que no. Es como
creo que aquí, bueno, lo hablaremos en la conclusión, pero ya por decir al principio, creo que Riley Scott ha hecho un puto mix aquí para, Un poco, de todo un poco. claro, para el espectador y poco más. A ver, yo tengo aquí un fallo, que este es muy gordo. Pero todavía no vamos al fallo, todavía no vamos al fallo. Vale, 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 vale. Estamos en lo que es real, que digo, es que me he quedado ya Sí, sí. sin nada. Así que, bueno, Sí, pues otra de las cosas que nos vamos a poner, que más adelante, pero antes de empezar, en lo que fue invención del director y los anacronismos, hay que decir que aunque no hay pruebas arqueológicas del tema de las plagas, de las que se narran y demás, pues digamos que algunos científicos sugieren que hubo un cambio climático, un desastre natural, que sí que es real, que hubo una erupción en un volcán en el Mediterráneo que pudo haber provocado fenómenos en el Nilo. Pero ya te digo que es una teoría pues a que ver, yo está es ahí que luego y quería hablar luego de las porque plagas y de todo realiza, este porque tema un poco a fondo. claro, sí, sí, pues eso Aunque lo hablamos. mete un poco gambada en la película con el tema de las Sí, plagas. o sea, está claro que al final es lo que hablamos, que es del libro del Éxodo, pero históricamente ya te digo que no se sabe nada, o sea, no hay nada constancia de lo que es las plagas. Lo único que se sabe por la época fue esa erupción del gran volcán y un terremoto que hubo, que pudo ser a lo mejor seguido, que hubo una decadencia justo en unos meses, puede ser, pero no se sabe más de otra cosa. Históricamente, o sea, ya te digo Sí. que no es lo único que se sabe. Pero bueno. Pues nada, nos vamos a ver lo que nos ha fallado. A ver, las invenciones de nuestro director y luego, pues esos anacronismos que podemos ver, ¿no? Vale. Vamos a ver, pues hemos hablado de ese Moisés guerrero, ¿no? Hemos dicho de, por entrar ya, digamos, en el libro del Éxodo, ¿no? Lo que nos muestra aquí, pues Moisés, que vemos, pues eso, que al final es ese general, esa guerra de guerrillas que tienen. Entonces, no existe ninguna evidencia histórica ni textual de que, por ejemplo, los hebreos vayan armados que dentro de Egipto. Incluso en el relato bíblico, pues esa liberación tampoco divina que muestra, no hay ninguna guerra de guerrillas. Entonces, digamos que Scott, yo creo que autoriza, por así decirlo, a Moisés, pues para eso, para hacerlo más atractivo al público y ya está. O sea, que es algo que no sé, no sé cómo lo ves, pero vamos. Yo eso, Sí, se le va. Es que ha hecho aquí una cosa muy rara con muchas cosas. ya. Ahí lo tenemos a Riley Scott. Dando instrucciones. Vale, otra cosilla que es muy fuerte, vemos que lo que es el hierro y el acero. Si nos fijamos, por ejemplo, en las películas, a ver si puedo ver alguna. Mira, los carros sí que es lo que hemos dicho, que está bastante Sí. bien, como hemos visto. Mira, Nefertari, ya hablaremos de Nefertari, que aquí es una pena, de que no hayan hablado tanto. Es que Eh, apenas sale ahí como no, sacas no, algo y ya está. hablaremos luego de Ras de Segundos y hablaremos de Nefertari porque hay que hablar. A ver si vemos, pues eso tiene. Podría haber, pues eso, alguna, pues eso, del acero, lo que estamos hablando. Sí. Y estamos, digamos, en 1300 antes de Cristo, pues estamos, yo qué sé, de 1270 y pico, pero bueno, 1300 antes de Cristo. Estamos hablando que es la edad de bronce, tío. O sea, las espadas eran de bronce, eran más cortas y pesadas, o sea, se doblaban con facilidad. Entonces, No el eran de hierro, oro, ¿no? Como no, sale ahí. no de cielo, o sea, de cielo iba a decir, que no era de acero, No, quiero no, decir, las lo que hojas estamos no eran de hablando, hierro. que pues eso, creo que es un fallo porque además la lucha que en cuanto a las espadas, el sonido ya, eso te lo muestra. E incluso cuando se ve, tú por ejemplo vas a museos o tal, pues el bronce al final, ¿qué le pasa con el tiempo? Que se convierte que es así, ese tono verdor, ¿no? Entonces eso está muy claro. Entonces, me gustaría que las hubiéramos visto igual,
de ese color bronce, no de ese acero típico que se muestra, ¿no? O sea, creo que hubiera ganado muchísimo, igual que lo han hecho a lo mejor con esos carros, ese vestuario, pues imagínate esas espadas de ese color bronce. O sea, creo que hubiera ganado muchísimo. Incluso diría la gente, hostia, ¿por qué son así de ese color? A ¿No? ver, es que sobre todo destacan las dos espadas que Por eso, Seti les da a Ramsés y a Moisés, pero, que es que parecen espadas de oro reluciente, que parece eso que no se va a romper en la vida. Entonces eso no era así, está claro, eran hojas más rudimentarias. sí, pero yo creo que hubiera quedado muy bien. Vamos a hablar del tema de las pirámides. Es algo que incluso, Menuda cagada, ¿no? sí, es incluso que, a ver, personalmente muchas veces me preguntan, y yo también he preguntado, porque hasta que no he ido muchas veces a Egipto, pues no me he enterado también, la verdad. Lo tenemos como algo, pues eso, porque es al final una maravilla que hay, ¿no? O teologías que siempre hemos hablado de cómo lo hicieron, qué tal. No me refiero a eso, sino que siempre hemos hablado. Pero, tío, eh, es que aquí nos muestra, primero, que creo, o sea, las escenas que vemos las pirámides está cerca de la ciudad de Pi Ramsés, que es la ciudad digamos, que hace Ramsés para cambiar lo que es Tebas, que era la capital de Egipto, a Pi Ramsés, ¿no? Entonces, ¿dónde está cómo se llaman las pirámides? Las pirámides de Giza, ¿no? Y eso está a 1000 kilómetros. O sea, a 100 kilómetros, perdón. 100 kilómetros de distancia. Entonces, incluso hay algunas que se ven en construcción, cuando han pasado Hay sí, 1000 años, 1200 años hay un antes. desfase de 1200 años de la construcción de las pirámides en la película en sí. Es brutal, es brutal. A ver, sácala un poco. A ver, de todas maneras te digo lo Aquí mismo. encuentro algunas. Esto es cine, Porque, o sea, sí, sí. Yo lo Egipto, que te Ramsés, digo, que vamos a meter el las Scott pirámides ahí a lo que salga, ¿sabes o no? ha hecho un puto mix, igual que aquí se ve también la Sí, imagen de esto, te lo puedes ver en Giza, que es la construcción de la Esfinge, se supone, o alguna estatua, sí. pero todo lo que se muestra, hablaremos también de los esclavos, porque no había esclavos en Egipto, es una de las cosas que la gente está confundida, por supuesto, por películas. Eh, ¿Tú crees que las pirámides las construyó el ser humano o no? Hombre, si no, ¿quién la va a construir? Los alienígenas. Sí, claro. Nada, eso, si quieres, tenemos un programa entero. Es que me gustaría verlas, o sea, que haya algo, sí que se Sí, muestra, sí, sí, se está, ve. está Y la muy bien, ciudad. está, pues sí, esos monumentos, eso está muy bien. Eh, o sea, viéndolo visualmente, pues queda Sí, súper bien. es una maravilla. Pero ya te digo, claro, cuando ponen Tebas, pues, ¿cuántas? Se pone, pues claro, o pone el año y dices, joder, tío, Se les ha ido, se les ha es ido, que sí. tú imagínate 1200 años, es que como que si yo no sé, es que es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo, es muchísimo tiempo. Pero mientras, no sé, es que quería buscar esa imagen porque creo que se muestran también las pirámides en construcción. Sí, 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 salen mientras las van construyendo. eso es. Y de Pero hecho bueno, también es cuando salen con escenas de que le construyan a él su casa, a Ramsés y cosas de que se sí. enfada. Y... Claro, una es, ya hablaremos no, sale, el templo de Abu Simbel también, que es su templo que está, bueno, es para él y su mujer favorita, que es Nefertari, que ya hablaremos cuando sea, hablaremos de Ramsés. Bueno, pues eso, es lo que te digo. Nada, las pirámides yo creo que es algo visualmente que llama la atención, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Y no la quería meter, pues sí o sí, Scott, ¿no? Sí, o sea, es una película egipcia y hay que meterla sí o sí. Digamos, es un efecto visual. Ya está. Otra cosa que dicen, Bueno, que está supuestamente, o sea, para la gente que no lo sepa, las pirámides, una construcción que se hace para un monumento
Joder, cuando te mueres, funerario, ¿vale? Sí, claro, O como sea, es tumba. un monumento funerario. Entonces, supuestamente, la película nos muestra de que Ramsés II quiere construir otra pirámide, donde la de Giza, aunque no sea en Giza, donde lo muestra, Sí, para cuando él muera. sí, y que Cuando sea más hace grande. 1200 años ya se mueren, o sea, ya hacen. ¿Por qué pasó? Las pirámides, como eran tan bonitas y tal, pues ¿qué pasaba? Que las saqueaban en la época, porque sabían dónde había un faraón enterrado, y ya sabes que los faraones se enterraban con todos sus tesoros Sus para oro. ir a la nueva vida, a la vida de los dioses y demás. Que llevaban todo consigo, todo lo que tenían. Entonces, ¿qué pasó? Pues ya dijeron los faraones, los cojones, y encima me vas a robar. Entonces, dice, nos vamos al desierto. Y ese es el famoso Valle de los Reyes. Entonces, en la época de Ramsés II, yo estaba en la tumba de Ramsés II, que es increíble, pero es en el Valle de los Reyes. O sea, ves un puto desierto, que no hay nada, y están boca abajo. O sea, es todo subterráneo, no se ve nada. No se ve nada. O sea, es un puto desierto. Entonces, claro, esa otro error que tienen, porque se supone que ahí en la película dicen que Ramsés II, pues eso, que está creando su propia pirámide. ¿Y cuándo? No sé. Pues es que es duro. O sea, Es que les ha ido. Con el tema de las pirámides se les ha ido. no, pues al final, pues es eso, que lo marca Scott pues, porque es visual y hay mucha, pues eso, que queda bien porque sea Egipto y ya está. Sí. Bueno, otra cosilla, has hablado tú antes del niño Dios, ¿no? Por así decirlo, que es el Malak. Sí, Eh, la representación que tiene de Dios es un niño de 10 años que habla con Moisés. Entonces, aquí, a ver, no sé si lo podemos llamar error, pero bueno, si lo hablamos con el relato del Éxodo, el libro del Éxodo, aquí realmente es la tradición teológica, digamos, que era una zarza ardiente, ¿no? Que sí se muestra un poco la película, en la zarza, sí, es un pero poco. y no ponen esa representación aquí tuvo un montón de críticas en la película también por cristianos o católicos de verdad, o incluso diciendo, ¿qué me estás haciendo? Porque Dios no se presenta así. O sea, hubo de verdad que gente estuvo muy cabreada y muy criticada con todo esto. O sea, yo al principio no me lo tomaba, digo, bueno, es una representación y ya está, porque a lo mejor a nosotros nos da igual. Pero sí que hubo muchísima crítica con este aspecto, o sea, el Malak. Sí. A ver, a mí me llamó la atención que representaran con un niño y demás. Sí que es una técnica, digamos, o para el cine o para lo que quieras, que llama la atención, pero es un poco extraño. Sí que debo decir que Malak, lo tenía por aquí, significaba eh, ¿dónde lo tenía? El mensajero o como ángel, ¿no? Entonces el malak, el niño lo representan, pues eso, como el mensajero que te va a dar el mensaje o el ángel que viene a decirte algo según la religión, claro, lo que quieras hacer. Yo vuelvo a decir que no soy creyente, con lo cual esto está un poco cogido con pinzas. Está muy bien representado en la película con un niño, pero me sorprendió gratamente. Cuando vi la zarza me llamó la atención y digo, el niño este que pinta aquí. Y resulta pues que era simplemente pues eso, la identidad del dios. ¿Es un poco inventiva del director? Sí. ¿Ha funcionado como técnica? Pues puede ser. De todas maneras, debo decir también que con este tema, lo he dicho antes, lo que me llama la atención es de que Moisés no creyera en nada al principio de la película, incluso se riera de la cultura egipcia, y una vez que se ríe de la cultura egipcia, entonces ya, porque aparece el niño y demás, empieza a creer en esta religión. Me parece un poco radical el cambio que le han dado a Moisés, ¿no? Por el niño y demás. ¿Qué es el mensajero? ¿Qué es el ángel? Pues bueno, represéntalo como quieras. Es una técnica a lo mejor cinematográfica que ha usado Ridley Scott, pero vuelvo a decir que está un poco cogido con pinzas el tema del niño. Sí, sí, eso está claro. Otra cosa, pues bueno, ya hablando de la teología, ¿no? Del libro del Éxodo, que vemos también lo que es el Mar Rojo, ¿no? Pues ya vemos que, pues, teológicamente, ¿no? Nos dicen, pues eso, que
abrieron, digamos, los mares. Creo que a lo mejor, pues eso, que a lo mejor la podemos comparar, que a lo mejor la traemos al programa al principio de Egipto, ¿no? De esta de dibujos. A lo mejor sí que ahí nos lo muestran mejor. Aquí vemos que, pues bueno, Scott yo creo que intenta explicarlo como que una especie de tsunami, ¿no? Que es provocado por una erupción, no sé. A ver, yo, Y yo si la quieres erupción, hablamos la del tema eru- en general de las plagas. claro, la erupción yo creo que se muestra, igual que lo de las plagas, ese es otro problema, es que fueron 300, 400 años antes de la época de Ramsés II. Entonces, las fechas pues, no cuadran. Pero vamos, si quieres nos metemos también al tema de las plagas. A ver, yo por una parte, o sea, todos sabemos las plagas, las tinieblas, las langostas, la muerte del primer primogénito, el río convertido en sangre, las ranas, etcétera. Vale, me parece muy bien. Es una historia, para mí, ficticia, como digo, es una historia de la Biblia que no, en la que no creo y demás, pero sí que es verdad que me ha gustado el detalle que Ridley Scott le ha querido dar a las 10 plagas en la película, y es la justificación de por qué acontecieron, ¿vale? Entonces, lo primero tenemos, los cocodrilos se vuelven locos y empiezan a atacar. Eh, vale, según tengo por aquí... ¿dónde lo Hay tengo? una curiosidad que utilizaron cocodrilos reales y luego Sí, como 10 o 15 y encima los tenían como sin comer aposta sí, o algo así. Bueno, sin comer no, pero bueno, sí, lo que los tenía ahí... como pues eso, para que fueran todos a la vez y luego sí que los multiplicaban porque En sí que CGI. Scott sí que no le gusta, o sea, lo más real, es verdad que es un director que sí, que cuanto más real posible sea, igual que hemos dicho con los escenarios, pues con estas cosas igual. Y entonces sí que eran cocodrilos de verdad, lo que pasa que luego Sí, pues sí sí. que los De hecho, multiplicaban luego con CGI. la escena que empiezan a atacarse entre sí y atacan a los pescadores y tal, es lo que digo que Ridley Scott ha querido usar como explicación para las plagas, ¿no? Entonces, con esta escena de los cocodrilos que tenían, empieza todo. Entonces, yo he encontrado por aquí que si bien el Nilo pues tenía sus cocodrilos y sus cosas, pero en realidad pues, los cocodrilos no se vuelven ni atacan a los peces y a las personas así porque sí. Entonces, Ridley Scott admitió que quería un inicio de las plagas que pareciera una película de terror de serie B, ¿no? ¿Qué mejor? Pues esto, los cocodrilos. Entonces, realmente o científicamente está demostrado que los cocodrilos no atacan y no hacen estas cosas así porque sí, salvo que no haya una alteración drástica del ecosistema. Entonces, bien, empezamos con que los cocodrilos empiezan a atacar. Perfecto. Eso hace que los peces se mueran. Perfecto. Eso hace... todo esto se supone que son fenómenos que va generando una cadena y que son totalmente creíbles. Vale, puedo creerme que los cocodrilos ataquen, puedo creerme que los peces se mueran, puedo creerme que la putrefacción haga que las ranas salgan del agua, ¿vale? Puedo creerme la plaga de los insectos, de los mosquitos y demás por la putrefacción de la muerte que ha habido en las aguas. Puedo creerme que las aguas se conviertan en sangre por la sangre de los animales que han muerto. Perfecto, va todo de puta madre. Puedo creerme que se haga de noche porque justo en ese momento coincide un eclipse. Puta madre. ¿Vale? Puedo creerme hasta lo de cuando cruza, ya no es de las plagas, pero cuando cruza el mar, puedo creerme que es que hay una subida y bajada De de mareo, marea, ¿vale? Entonces se queda como un islote donde puedes cruzar y luego se vuelve a cerrar. Pero claro, pato de puta madre hasta que la cagas con el tsunami ese que aparece de repente y los dos tornados, que digo, hostia, tío, con lo bien que la habías representado y lo guapo que estaba como justificación, me la has cagado en todo momento con la ola, esa, la foto que tienes ahí de la ola, eso. O pues sea, ahí tío, tenemos por aquí los tornados. claro, hay marea baja o marea alta y se abre la tierra. Perfecto. Y luego me montas esa ola de cojones. Y luego el tema de la muerte del primer primogénito de cada ciudadano de Egipto, pues a ver, vuelvo a lo mismo. No tiene más cojones. No sé cómo representar científicamente esa plaga. Yo creo que Ridley Scott ahí ya dijo, mira, tío, aquí los tenemos que matar y a tomar por culo. Pero lo del mar, tío, iba todo tan de puta madre, todas las plagas justificadas de una forma tan, no sé, tan natural. Yo ahí te doy la razón, o sea, creo que en realidad, o sea, digamos que lo quiso mostrar lo más real posible y yo ahí te lo compro, o sea, igual que lo has dicho tú. Incluso lo que es la escenografía, por ejemplo, del mar, queda guay, o sea, porque no es como lo típico que se abren los mares hasta arriba, que no sé cuántas, y te dejan el pasillo, sino que aquí, pues,
se muestra de una manera, yo creo que a lo mejor lo más real posible, una subida, bajada de marea, pues lo típico que podemos ver, o un islote que podemos cruzar por un lado, por otro. Bueno, pues vale. Pero claro, Que por cierto, para la escena de la retirada del mar, el equipo de efectos visuales usó agua digital, pero aparte construyeron un tanque de agua gigante que podría descargar 113.000 litros de agua en segundos para aplastar a los dobles de acción y los carros, logrando lo que vemos en la película. O sea que hay CGI, pero también hay realismo de 113.000 litros de agua que te caen encima. sí, sí, sí. Espectacular. Pero ya te digo, tío, me jodió mucho porque digo, lo has llevado de Sí, puta sí, madre. como plan de que va bien, Todo de pero puta joder, madre y empiezan a aparecer los tornados, que parece eso la película esta del día de mañana, que se sí, mueren todos ahí congelados. Empiezan a aparecer las olas y digo, ya la has cagado, tío. La has cagado con todo el equipo. Y probablemente, a lo mejor de CGI sea lo único que quitaría de la película. Esa ola del mar, ese tsunami que viene, que dices, hostia puta, qué cagada. sí, la verdad que sí. Eh, Nada, bueno, tengo por aquí una cosilla antes de meternos con este personaje que es Rasen segundo. Bueno, las sillas de montar y los estribos, pues que Sí. vemos a Moisés y a otros personajes que hemos hablado, pues cabalgando y tal. Pues eso, en el antiguo Egipto los caballos, lo que has dicho tú, pues eso, que se utilizaban casi siempre pues en carros, o sea, no era para montar. Vale. Eh, Nada, quiero meterme, digamos, un poco con Rasé segundo. Creo que es uno de los personajes históricos que sí que fueron muy importantes, digamos, para la historia mundial, ¿no? Y sobre todo la historia de Egipto, y que más templos tenemos o lo que más hizo, porque al final fue muy longevo, como he dicho antes, llegó hasta los 90 años. Entonces yo creo que es muy importante para poder decirlo, ¿no? Los templos y localizaciones, bueno, pues tenemos a Pirrancé, que es el escenario principal, ¿no? Que es la capital que cambió, ¿no? De que fue a Tebas a esta, y se ve pues completamente en construcción. Pues eso, se muestra pues un montón de canteras de piedra, montañas. Lo que pasa que, bueno, pues Pi digamos que estaba en la delta justo del Nilo. Entonces, digamos que no era así, o sea, tan montañosa como se ve en la película, ¿no? Pues es una zona que era muy llana, era fértil, pantanosa. Ramsés no era tonto, o sea, lo hacía al lado del Nilo, pues para poder tener todo más al lado. O sea, al final el Nilo, ya sabemos lo que eran para los egipcios, ¿no? Era su pilar fundamental, tanto, o sea, y además cuando llegas allí lo notas, o sea, ves, digamos, como 50 metros, bueno, más, a lo mejor 1 kilómetro para un lado, 1 kilómetro para un lado del Nilo, todo verde. Dices, ¿cómo Claro. puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y luego a partir de ahí, Todo seco. pues entonces, claro, pues es normal que Ramsés, pues bueno, pues quiso hacer ahí su ciudad. Eh, el templo de Abu Simbel es un templo que, dicho por mi hermana, ya, bueno, hemos investigado un poquito sobre él, eh, porque, claro, nos lo muestra la película. Entonces, normalmente lo que suele pasar de que, o tanto en Roma o lo que sea, pues que tú diseñes algo. El templo de Abu Simbel lo diseñó él, ¿vale? Lo diseñó Ramsés II. Entonces, lo que pasa que normalmente cuando tú lo diseñas porque es tu reinado, ¿no? No lo llegas a ver. A lo mejor te entierran allí, o con el Coliseo de Tito, pues tampoco lo llegas a ver. Es su hijo el que puede disfrutar de él. Pues en este caso, ¿qué pasa? Aquí, pues imagínate, Ramsés cuando llega al poder, pues no sé, a lo mejor tiene 30 años, pero ¿cuánto puede ser la construcción de ese templo? O sea, de los 90. Está claro que Ramsés II eh, vivió cuando estaba el templo. Es Lo que verdad no eso está que dicen que escrito vivió. que él llegó a visitarlo. Dicen que vivió casi 90 años y tuvo más de 100 hijos. Sí, eso es lo que te digo. Hostia, hostia, el tío. ¿Cuántas pensiones pagaría? Y no sé cuántas mujeres. Entonces, el templo de Abu Simbel está, eh,
dedicado a él y a Nefertari, que se ve una de las estatuas. Bueno, mira, aquí nos muestra Nefertari, que es una de las mujeres más favoritas que tenía. Incluso Nefertari, al lado del templo de Abu Simbel, tiene un templo aposta solo para ella, ¿sabes? O sea, imagínate lo que le quería, de tantas, que a lo mejor tenía pues 100 mujeres o lo que sea, pero fue su gran favorita. Ya, Entonces, ya. te muestra y la verdad que me jodió mucho, pues eso, no saber un poquito más de Nefertari porque la verdad que es unas crónicas que tiene muy buenas, o sea, está muy bien. O sea, que era como ese amor real que tenía, que podía, que sí, que tenía como 100 mujeres o lo que sea, o que a lo largo de la vida, y esos 100 hijos incluso, pero fue así. El hijo que vemos aquí en la foto, que sí que vemos que murió por el tema de las plagas, sí que se sabe que, claro, con 90 años que tuvo, pues se le murieron como 30 hijos. O sea, pero Hostias. claro, muchos eran primogénitos ya y se morían antes que él. Entonces, ¿que se le murió ese hijo que tuvo con Nefertari? Sí, pero no se sabe, Adelante. pero no se sabe por qué, ni si fue plaga, nada. O sea, a lo que me Como los refiero, coches, se te jode el coche, pues compramos otro. Ya está. pues Tomás eso es por culo. lo que te digo. Bueno, lo del templo, pues eso es lo que hemos dicho, ¿no? Que ahí lo ponen, el templo de Abu Simbel, pues eso, en el norte o al lado, muy cerca de lo que es Pi Ramsés o incluso Tebas, y la realidad que está cerca de Nubia, o sea, está al extremo sur de Egipto, o sea, que es más de 1000 kilómetros de la capital, ¿no? Entonces podría tardar semanas y semanas en llegar allí. Pues algo que eso. Lo de las pirámides y la Esfinge ya lo hemos hablado, lo de Memphis y Lo de eh, las pirámides, estaba leyendo. sí, Hemos dicho que hay el error de 1200 años de diferencia cuando se sí. construyeron y tal. La película fue prohibida en Egipto, Marruecos y en Ah, los sí, Emiratos Árabes Unidos por la representación de que los judíos construyeron los monumentos nacionales, que no es tal, y además los censores egipcios se indignaron por el error de la pirámide, este que mencionamos. O sea, es que tiene cojones, tío. Irte 1200 años, no sé, es acojonante. Y la película fue censada. Luego ya la autorizaron y tal, pero al principio fue censada la película, tío. Es que tiene narices la sí, cosa. sí, sí. Aquí tenemos, por ejemplo, digamos a Seti I, que es uno de los grandes faraones también que he comentado, que está pues interpretado, como hemos hablado, de John Turturro, que lo hace muy bien. Te muestra también un faraón cansado y demás, pero porque claro, al final lleva mucho, digamos, de reinado. Seti I fue uno de los faraones más enérgicos que hubo en Egipto. O sea, la verdad que tuvo un montón de rivalidad con o sea, tuvo muchísimas guerras y demás, pero sí que lo preparó, digamos, a Ramsés como ser un dios guerrero, ¿no? Entonces yo creo que ahí se muestra muy bien también en la cinta. Y luego, de modo curiosidad, que Seti I es una de las momias mejor conservadas que se muestran en la actualidad. O sea, que la verdad que yo la vi, una de ellas, porque tenemos ahí, lo hicieron en el museo justo cuando llegamos, casi lo estrenamos, el museo que están todas las momias. O sea, increíble cómo las ves así y que se conservan también, tío, que hayan pasado tantos, tantos años. Es increíble verlo así, incluso las uñas, los rizos que se hacían con los abalorios, los dientes, todo, todo, tío. Es que es impresionante cómo se conservan. Has dicho antes algo de los esclavos, que ibas a Ah, sí. hablar de... Es que ese tema me llama la atención. Bueno, en Egipto, todo lo que se habla o todo lo que tenemos en constancia, tanto de esos templos o esas construcciones, siempre en todas las películas se nos muestran que eran esclavos, tanto el príncipe de Egipto, aquí los vemos,
alguna de Cleopatra, Asterix y Obelix también, yo que sé, que son películas a lo mejor ficticias, pero también se nos muestran que eran esclavos. Sí. Realmente no, o sea, eran obreros. Eran obreros y su paga era cebada, pan y su comida. Esa era su paga. Es Pero que eran voluntarios, o sea, que podían ser de otro país o eran tal o... No había esclavos. Es que el otro día vi un meme y me llamó la atención sobre esto, porque hoy en día seguimos, si estos fueran esclavos, nosotros también seríamos esclavos, porque es que lo decía, dicen, antiguamente tú eras esclavo voluntariamente y te daban de comer, te daban de dormir y te mantenían. Dice, ahora hacemos lo mismo, pero en vez de por eso, por un dinero. Y ese dinero lo usamos para comer, para dormir y para mantenernos. O sea que seguimos en la misma historia después de 20 siglos. Pues casi. Entonces, Sí. es acojonante y me hizo mucha gracia. Luego también me hizo gracia por el tema, hay un tema de una curiosidad que tenía yo ahí, que en la película, a ver, como no, Moisés usa mucho las palabras derecho, igualdad, que tienen los que tienen derecho a comer, que tienen derecho a la libertad, la igualdad y todo esto. Todas estas palabras, derecho, igualdad, libertad, hasta más, probablemente hasta el siglo XVII, siglo XVIII, no sé en qué momento se abolió la esclavitud y todo el mundo era libre y demás, pero o sea, hasta casi 30.000 años después no ha habido esas palabras ni ha existido esas cosas. O sea, ahí el que mandaba era el faraón y punto. Igual que en la Edad Media mandaba el rey y se acabó. Claro. Entonces, es una curiosidad que tenía por ahí. Y me hablan de los anacronismos, pues claro, de las jerarquías, ¿no? Digamos, de los reyes y de los faraones. Que no tenías nada que hacer y punto. Y si el faraón te decía que ibas a la horca, pues ibas a la horca y se acabó. Ya está. Eso es. Luego tengo otra de que hemos hablado antes del templo de Ausimbel, que es el templo que diseñó Ramsés II. Eso ya me lo sabía yo porque me lo explicaron allí. Y fue de que el templo que vemos, el original, pues se lo podemos visitar, por supuesto, pero fue movido piedra por piedra en los años 60 para salvarlo de las inundaciones causadas por la presa de Asuán. O sea que fue una prioridad lo que hubo de ingeniería moderna digna o sea que ahora donde se ve está emplazado más o menos en el sur también de Egipto, pero no en el mismo sitio. Pues incluso se iba a inundar y uno de los que ayudó también fue el gobierno de España y gracias a ello tenemos el templo de Keops, pues, que tenemos aquí en el Retiro. Bueno, en Madrid, sí, el templo de... Es que no me acuerdo. Keops, pues, de Cau, no sé qué, de Bo, el de Bo. Pues ese templo fue regalo del gobierno Templo de Bo. Eso, perdón. Pues ese fue regalo del gobierno egipcio. Ese es. Gracias a que el gobierno de España ayudó a ese traslado o sea, de piedra a piedra, o sea, imagínate, encima de los años 60, para hacer ese cambio de ese templo, ¿no? De todas maneras, yo siempre digo lo mismo con las construcciones tanto de Egipto como de Grecia, como de Roma, e incluso algunas de la Edad Media. Yo siempre digo lo mismo. Tú tienes, digamos, lo que es la estructura de cómo se hace un camino romano, ¿no? Un pavimento romano. Y te metían una capa de no sé qué, otra de gravilla, otra de arena, otra, digamos, de un mallazo que te protegía. Luego los adoquines, luego te los rellenaban, luego no sé qué, tal y cual. Y tenemos caminos romanos o acueductos romanos o edificios de la Edad Media o edificios griegos o romanos o egipcios que llevan ahí 20.000 años. Y luego llegamos al siglo XXI y una carretera que haces hoy, dentro de 5 años, está hecha una puta porquería. Yo me quedo flipado. No entiendo. O sea, la evolución humana es involución, no... Es involución totalmente. No sé, pues nos centramos en otras cosas o lo hacen a posta. En el dinero. No, claro. ¿Por qué? Porque antes te doy 50.000 euros, me haces una casa, yo me quedo 10.000, la paso a este y este por 30.000 te hace lo que tú quieres por 50. Ya, o sea, es como eso, un móvil. ¿Tú te piensas que un móvil, porque antes pues tenía un Nokia de toda la puta vida y te iba a durar toda la vida? Y yo si quieres lo enciendo ahora el que tenía y va a ir. Ahora, ¿por qué no? Porque no le sale rentable. O sea, a ti te sale rentable que tú cada año tengas un móvil, ¿no? Pues una lavadora, un frigorífico, ya es todo dinero. Y ese es el problema de por qué no se avanza. Ya está. Es que es tan fácil como eso. Es que
lo que has dicho tú, en Egipto inventaron tantas cosas que se mantienen hoy en día, como el papiro, el papel, no sé, la escritura. Además, siempre me hace gracia por Asterix y Obelix, ¿no? Que sale ahí el escriba y le dice el otro, pájaro, pájaro, paloma, pájaro, ojo, Sí, o pájaro, pájaro. Entonces, no sé, los discípulos. involucionamos, pero bueno, es Eso. otro tema, otro programa. Nada, pues vamos si quieres con Alberto con la conclusión ya. Sí. Porque no sé si te has guardado más, tienes por ahí que algo que decir. No, ya no tenía nada más por ahí. El Pues tema de ya, Moisés y la relación con su hermano, bueno, el tema de, no hemos mencionado el tema de su hermana, de Miriam. sí, Se quieres supone mencionar. que Miriam era la esclava, que era la hermana de Moisés, que lo cuidó. Es igual que el mito este de que Moisés lo dejaron en la cesta en el Nilo y llegó hasta el Lo, templo. lo único que se sabe, que sí que es verdad que en Egipto sí tenían y adoptaban, digamos, o sea, igual los faraones y demás, tener, pues, eh, yo qué sé, podían ser, pero no se sabe, digamos, si era Moisés o era Miriam, o bueno, Miriam, creo que sí, pero que no se sabe qué fue. Pero sí que se sabe de que criaban a, digamos, a gente que no era de su estirpe, ¿no? Eso sí que era real. Sí. A ver, es un tema que, pues eso. Luego también se dice que, claro, que al fin y al cabo Moisés y Ramsés se crearon como amigos. Luego también la película yo creo que te lo pinta que más como amigos es como un hermano y de hecho Seti le da las dos espadas y hay como una pequeña disputa de a ver a quién le va a dar el relevo el faraón. Está Sí, claro que es a su hijo, pero hay un momento que le dice, es que tiene huevos que confío más en ti que en mi propio hijo, sí. a Moisés. Entonces, un tema que a lo mejor la película, yo creo, es lo que te he dicho antes, la batalla esta que han Ya te usado para digo, la porque no vieron discrepancia. y porque no pusieron, digamos, como pasa en el Príncipe de Egipto, que yo creo que eso está muy bien mostrado, la parte de infantil, porque Sí, la eh, infancia de los dos. el río, por eso me gustaría también ponerla, ¿no? O sea, yo creo que alguna, igual que me gusta la animación y demás, pues yo creo que alguna vez la traeré al programa y si estás, la compararemos, la verdad, porque yo creo que Luego hay está. otro tema que me gusta de la historia, ya no de la película. Aquí lo representan al final, muy brevemente, pero me gusta mucho el tema de cuando, porque se supone que cuando ya salen del pueblo y se libran de las aguas del mar y tal y cual, si no me equivoco, eran 40 años o eran 40 días y 40 noches 40 en el años, desierto. 40 40 años, años. Claro, que vi un meme que dice de ir de aquí a allí 3 días para volver del mismo sitio sí, 40 años. tal cual. Entonces, claro, me hace gracia y me llama mucho la atención el tema del vellocino de oro y de cuando baja de coger las Yo, tablas, los 10 yo me acuerdo, mandamientos. mi profesora de historia dice, mira esto, dice, dieron vueltas ahí por todos lados y no sé qué chiste nos dijo, pero sí, sí, sí. Y yo vengo de un colegio religioso, pero imagínate. Pues me gustó mucho cómo termina, que termina con el niño haciendo las tablas de los 10 mandamientos, la película, y luego se supone que baja con los mandamientos y están de fiesta. Y aparece ahí como algo dorado o plateado que entiendo que es el vellocino de oro, ¿no? Que es cuando Moisés baja con los mandamientos, según la historia bíblica. Baja y se han pegado no sé cuántos días de fiesta, se mosquea, les prohíbe la fiesta tal, y ya cuando en la iglesia ya no, pues nos empiezan a joder, ¿no? Santificarán las fiestas, guardarán los domingos fiesta de guardar y todas estas cosas. Entonces, ahí has jodido ya el tema, pero me gusta cómo lo representa, que redacta los mandamientos con el niño, que se supone que es el que le está ayudando, y le dice, si no estás de acuerdo con esto, ¿para qué lo hace? Y le dice, siempre he estado de acuerdo. Dice, y no confía en mí. Dice, yo a ti tampoco, muchas veces. Es un toma y daca de que me mola mucho. Está muy bien cómo termina la película. Y luego, pues eso, el hecho de que Moisés pues tendría 70, 80 años cuando terminó después de los 40 años y llegó. Entonces, está bien la película, pero en general la historia, pues lo que he dicho antes, ¿no? No deja de ser una historia, como digo yo, para cunas. Yo no creo, no soy creyente, no creo en todas estas cosas. Como historia es perfecta, para una película es mejor aún todavía, pero ahí está la Biblia. Eso es. Pues yo, mi valoración, pues eso, cinematográfica, creo que está muy bien. O sea, yo creo que Ridley Scott incluso tenía 70 años cuando la rodó. Entonces se nota a lo mejor muchas veces que, pues eso, peca de muchas cosas y demás. Pero bueno, pues creo que hace
una experiencia visual muy buena, tanto de Egipto, tanto de ese ambiente, lo de las plagas, esa enfrentación de Ramsés, de Moisés, ver el libro del Éxodo, una interpretación un poco más real que nos la muestra, creo que hace un buen trabajo. Entonces yo creo que la dirección del arte, la fotografía de Dariusz Wolski es muy buena. Christian Bale da una profundidad a un personaje muy buena. Entonces yo en esa parte me gusta mucho. O sea, por esa parte lo voy a decir. Lo peor, pues yo no sé, el ritmo también me parte un poco. O sea, hay a Hay veces que momentos, estoy loco, digo, joder, qué guay bien, y de repente, macho, me baja y es que es como que me duermo, tío. sí, hay momentos que sí, sí. Entonces, la, Luego también lo que es la historia cuando no está general. con Egipto, cuando está con los hebreos, tío, cuando está ahí, es que es lo que me parte, tío. Sí, y Veo luego hay momentos que pasan muy rápidos. Es lo que te digo, cuando conoce a su mujer, lo exilian de Egipto, llega al pueblo, conoce el pueblo este en mitad de la nada, la conoce, en 2 planos se sonríen y el siguiente plano es ellos dos casándose. Y el no, siguiente plano y ya es luego ya ellos dos con un niño de 12 años. con el hijo, exacto, Y dices, exacto. hostia, ¿qué pasa aquí? Por eso, y ya te digo, y podía haber metido también la infancia de, pero claro, ya no llegaba tanto. Sí, claro, se iba. Entonces, bueno, como valoración histórica, pues es jodido porque creo que está muy guay que nos metan, porque visualmente queda muy bien. Lo hemos hablado, el templo de Abu Simbel, la ciudad de Tebas, la ciudad de Pi, Ramsés, las texturas de todos los templos, creo que están muy bien metidos, el vestuario, el polvo, los faraones, cómo se ven, o sea, creo que eso es muy digno de ver, creo que para el espectador es muy bueno, pero claro, al final no sé si es porque se refiere más a lo que es algo religioso o lo que sea, entonces se va un poco de lo que fue la realidad, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que no, pues eso, no va a sustituir a los libros de historia, ni va a ser un documental, está claro, pero bueno, al final yo creo que vemos una tragicomedia, ¿no? De dos hermanos enfrentados, que creo que visualmente está muy guay y históricamente mal, pero, pero bueno, está así. Así que Sigues con las dos notas, ¿no? La histórica y la. sí, yo la digo, Sí. yo de rigor histórico le doy, yo qué sé, un 2 y le doy un 2 porque, ya te lo digo, porque sí Por que, las pirámides. no, a ver, ya lo que hemos hablado que está bien, pues eso ya te digo, por los templos, el vestuario, creo que hay muchas cosas que sí que están bien referenciadas. Menos mal que no me mete que el padre de Ramsés II no sea Seti primero, sino que hubiera sido otro. Sí, pero claro, muchas cosas pues. venga. Luego, pues calidad, pues yo qué sé, de entretenimiento. No sé, yo creo que le doy un 5 muy bajo. O sea, está Hostia. guay, Y es la peli muy baja, pero muy baja. muy baja, tío. O sea, Sí. yo cuando hablé con Jordi me dijo, es que no puedo, es que no puedo. O sea, No jodas. no puedo, no. A ver, yo es que Dice, me ha sorprendido. Tengo el problema ese, que es que no quería verla porque me parecía tan tostón que digo, es es que, es otra que, copia y pega de las tablas de Moisés o de la película esta de los 10 que, mandamientos a antiguos y ver, además por. es que lo que me jode que al principio tiene un puto ritmo de la hostia, tío, y me gusta muchísimo, pero luego es que baja, te Sí, quedas ahí abajo y como que no recupera, se queda en stand-by, tío. No, que hay muchas veces que las películas es normal, que sube, baja ahí porque tiene un parón, pero luego vuelve a subir al final. Pero la pelea final es que no tiene nada, ni pelea final, ya. ni tiene algo, no sé, es como que se Yo, queda, ¿eh? Entonces por eso, ya te digo, un 2 y un 5. yo la peli como entretenimiento, como película, me ha gustado, me ha sorprendido. Ya te digo, no daba un puto duro por ella y yo creo que a lo mejor por eso me ha gustado porque tenía las expectativas tan bajas que no quería ni verla, que la he visto para el programa.
Porque es que es eso, es que digo, es otro copia y pega del Príncipe de Egipto, de la película de los 10 mandamientos, es que es la misma historia actualizada. Pero bueno, me ha sorprendido. Está bien, Ridley Scott hace su trabajo y más. Yo le doy un 7 a la película. Luego, históricamente me gusta, le iba a dar buena nota, pero es que el tema de las pirámides, eso me ha hundido por completo. Entonces, hay muchas cosas que no. Por lo tanto, históricamente le doy un 5 pelado, raspado. La 5 pruebo, de más le das. 5 y la pruebo de coña. Estaba entre el 4 y el 5. Valora mucho también. No sabía qué darle. Un 4 o un 5, estaba ahí. Un 4 y medio, vamos a dejarlo ahí. Si me haces 2 trabajos, recuperas en septiembre. Ya. Bueno, esperemos que para la siguiente ya. No, a ver, es normal, hay películas, pues eso, que históricamente son un fiasco, o al revés, que históricamente están muy bien, pero luego el entretenimiento es una mierda, no lo sé, es que hay un poco de todo. Es así. Por ejemplo, Alejandro, El Reino de los Cielos, históricamente yo pensaba que iba a ser la hostia y le di un 3, históricamente. Escúchame, voy a hacer otra cosa. Voy a bajar al 6 la película, porque es que, claro, luego voy comparando, luego lo pienso. Y digo, claro, es que a Alejandro Magno le di un 7, un 8, entonces esta no puede ser un 7, porque no tiene nada que ver con Alejandro Magno. El Reino de los Cielos también es. Yo le he dado un 5 y voy a bajar a un 4, lo siento mucho. Venga, le voy a dar el 6 raspado a la película y el 4 a la historia. Un 2 y un 4. Yo un 6 y un 4. Venga, vale. Perfecto. Pues nada, así se ha quedado. Nada, ahora supuestamente nos queda, ya hemos terminado, digamos, y nada, pues según la justa histórica, ahora iríamos a época un poco más moderna y supuestamente tenemos preparado Kissman, que diréis, hostia, que hay tal, pero bueno, la última está basada en la Primera Guerra Mundial y sobre todo el inicio de la Primera Guerra Mundial, y también se ve un poco todo. Y el tema del espionaje de la Primera Guerra Mundial. Está muy bien metida, hay cosillas muy chulas, entonces me gustaría mucho. Supuestamente, pues, a ver si lo podemos hacer este fin de semana, aunque sea un poco así, pero bueno. Y luego ya hablaremos, pero bueno, poco a poco. Así que nada, Alberto, un placer tenerte como siempre, la verdad. Igualmente, y siempre que pueda aquí estaré. Vamos, solo he fallado el del Reino de los Cielos. De momento aquí sigo y no me muevo. Ahí me gusta. Yo eso del banquillo ya poco. Pues nada. Y con esto, pues cerramos nuestra quinta edición de la Justa Histórica. Hoy hemos visto que aunque Ridley Scott nos deslumbre con su época visual, la verdadera historia de Egipto es mucho más que oro y efectos especiales. Exodus es un gran espectáculo, pero recordad, el cine nos invita a soñar al pasado, mientras que la historia nos enseña a comprenderlo. Gracias por acompañarnos en este viaje por el Nilo. Seguid cuestionando lo que veis en pantalla y sobre todo, seguid explorando la verdad detrás de la leyenda. Así que, Alberto, nos vemos para la próxima. Muy sabias palabras. Un placer. Hasta luego.